Televidente, vamos al debate. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes, como siempre, con temas de mucho interés para una comunidad importante, una comunidad del suroccidente colombiano que nos ve a través del canal CNC y, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, nos pueden observar y a través de Instagram y también estamos en Twitter. En fin, una serie de canales afortunados que tienen la oportunidad de observar y darse cuenta de muchos temas en el mundo y así mismo hacerse a su criterio, hacerse a la idea de lo que piensan y de qué manera lo piensan. Pues hombre, esta semana tenemos temas muy interesantes. Más adelante tenemos un invitado muy especial. Voy a hablar un poco sobre actividad sindical, especialmente el sector de la educación. Voy a hablar un poco sobre el SUTEC y eso será en unos instantes. Pero antes permítanme hacerles un resumen de algo que aconteció en el Consejo Municipal y que nos pareció muy importante y que vale la pena traerlo a colación en el día de hoy. Y es que en el Consejo Municipal se adelantó un debate de control político también para el cual se invitó no solamente a una autoridad ambiental como lo es la CRC, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, sino que también se invitó a Planeación Municipal y se invitó a Enquilichao como empresa de servicios públicos. Pero también se hizo una invitación a algunos particulares, en el caso de juntas de acción comunal, que a través de sus líderes comunales, pues hombre, asistieron al recinto del Honorable Consejo Municipal para hacer un aporte en torno a unas denuncias que se han venido presentando en Santander de Quilichao por la contaminación de las aguas, por la contaminación de las fuentes hídricas y especialmente la contaminación del río Quilichao. Para nadie es desconocido que en los últimos tiempos se han venido haciendo denuncias por parte de los campesinos, se han venido haciendo denuncias por parte de distintos ciudadanos que han observado cómo a las aguas del río Quilichao se le vierten otro tipo de aguas contaminadas, situación que ha venido preocupando mucho, incluso en días pasados generó una alarma porque se decía que en la parte alta, o sea en la cabecera, casi cercana a la bocatoma del río Quilichao, se estaban presentando algunos vertimientos precisamente, de ese tipo de aguas a esas fuentes, cosa que luego se logró aclarar. Incluso aquí en este programa tuvimos presentes precisamente a José Ramón Grueso, quien es uno de los funcionarios de Enquilichao, y nos hizo algunas precisiones aquí, nos dio tranquilidad. Pero importante lo que hizo el Consejo Municipal en abrir el debate, en abrir el micrófono para que mucha gente hiciese denuncias importantes y le hicieron el llamado a la CRC como autoridad ambiental para que tome cartas en el asunto. Planeación también va a estar muy pendiente de una mesa que se integró, una mesa que se integra para buscarle una solución para ir descontaminando poco a poco, especialmente el río Quilichao. Bienvenidos y bienvenidas, me complace tenerles aquí en este programa y de antemano permítanme saludar a un gran amigo, a un colega abogado, Ever Valderrama Lozada. Ever Valderrama Lozada, educador, ha venido vinculado hace más de 24 años al tema sindical en nuestro país, especialmente en el departamento del Cauca. Además de ello, se desempeña como rector de la institución Niña María de la ciudad de Caloto y obviamente pues también es licenciado en educación y tiene otras especializaciones. Con él vamos a hablar hoy de educación, vamos a hablar hoy del tema sindical. A ver, colega Ever, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Bienvenido a Vamos al Debate, ¿cómo está? Diego, un saludo a ti y un saludo a toda la audiencia, a la inmensa audiencia de tu espacio. Un fraternal saludo a todos. Bueno, tengo entendido hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de tenerlo también invitado a nuestro set, en ese entonces, con el doctor Gustavo, también con el doctor Elmer. Sí, estábamos en un paro nacional y nosotros estábamos irradiando a través de los medios la justificación de ese paro que tenía todos los elementos para explicarle a la comunidad por qué estábamos en el accionar del paro nacional. ¿Por qué es usted tan amante de la renovación? Hay un tema, de pronto no lo conoce todo el mundo. Heráclito, que era un filósofo griego, decía que todo fluía, que nada era estático. Heráclito crea la dialéctica y la dialéctica es el movimiento. Heráclito decía que el mundo es un devenir.
y decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Resulta que los movimientos políticos y sindicales no se pueden quedar estancados. Los dirigentes y la clase política de este país, muchos no han entendido que la política no es un oficio para eternizarse en él. Y creo que uno de los grandes males que hay en este país es ese. Es decir, que usted estaba muy de acuerdo entonces con la consulta anticorrupción que acaba de pasar, porque allí uno de los 7 puntos precisamente era el tratar de frenarle ese recorrido eterno a muchos políticos en el país que quieren eternizarse en los cargos. Pues uno no puede entender cómo un senador se puede quedar 20 y 24 años en un cargo. Uno no puede entender cómo un presidente como el de Asoinca sea presidente del sindicato hace 22 años. Uno no puede entender eso porque eso es negar la renovación. La oportunidad a otros. Eso es inconcebible. Y en un sindicato donde nosotros criticamos a la clase política, resulta que nosotros nos convertimos en el mismo ejemplo de lo que criticamos. O sea, ustedes han criticado a Soinca y lo que me da a entender a ustedes es que en SUTEC también pueden estar cayendo en los mismos vicios sin querer queriendo. Pues el SUTEC nació hace 10 años. Diego. ¿SUTEC es un derivado de Asoinco? SUTEC nace de la rebeldía que nosotros presentamos frente a un presidente que se creía autónomo y autócrata. El SUTEC nace en el 2009, producto del abuso de poder que ejercía un grupo de personas que se apropiaron del sindicato. Pero resulta que hoy encontramos algunos maestros con tristeza que la práctica de eternizarse en el poder pues se está repitiendo hoy en el sindicato que nació precisamente como una independencia de esas prácticas de las cuales a las cuales nosotros nos opusimos durante muchos años. A eso le podemos llamar hipocresía en términos generales cuando nos referimos a que predicamos pero que no aplicamos. A eso le podemos llamar que el poder obnubila a los hombres, obnubila a los seres humanos. Y entonces nos enceguecemos con él y consideramos que nadie más que quienes detentamos el poder, entonces podemos asumir roles y determinamos que nadie más entonces puede sustituirnos. Eso no es democrático. O sea, los sindicatos, y yo te quiero decir una cosa, es que este es un germen que no es ni del SUTEC ni de Asoinca. Si tú te vas a FECODE, por ejemplo, si tú te vas a la CUT, vas a encontrar que ahí hay directivos posicionados hace 15 y 20 años. Pero resulta que la casta sindical que hay en el país, que critica esa forma de ser del político tradicional, esa sí la obvia, esa sí dice que está mal aplicada, pero cuando uno cuestiona entonces esa dirigencia sindical, entonces ellos dicen no, conmigo no. Y eso es en lo que entre una de las propuestas que yo estoy haciendo es, si yo llego a la dirección del SUTEC, yo voy a proponer una reforma estatutaria que diga que un directivo no puede ser reelegido sino una sola vez. Una sola vez. Y de eso se desprenden muchas cosas. Por eso la escuela sindical hoy no funciona. Y la escuela sindical no funciona por una sola razón. Es que los directivos, los que están en la casta, pues no les conviene hacer escuela sindical porque ellos saben que entonces van a formar dirigentes
que los van a venir a reemplazar a ellos. Bueno, yo me opongo a eso. ¿Con usted quién más se opone para hacer la fuerza? Porque muchas veces podríamos decir, los viejos decían que una sola golondrina no llamaba invierno o a verano, algo así. Puedo estar equivocado, puedo tener cruzada la frase. Pero entonces, ¿con usted quién más es de ese pensamiento renovador? Vea, hagamos un poco de pedagogía. Ok. Hagamos un poco de pedagogía. El próximo 21 de septiembre hay elecciones a nivel nacional. Hay elecciones a nivel de FECODE, hay elecciones a nivel de CUT nacional y CUT departamental. Elecciones sindicales. En todo el país. Hay elecciones aquí en el departamento del Cauca por SUTEC. Y esa es la renovación, y entonces digámoslo entrecomillado, renovación de juntas directivas. Y resulta que cuando vos vas a mirar la renovación de las juntas directivas, pues los que se van a renovar son los mismos. Aquí en la CUT departamental hay directivos de hace 25 años. Y están ahora postulados nuevamente. Y están postulados nuevamente. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la renovación? ¿Para qué son las elecciones? En el caso del SUTEC, hay dos grandes amigos míos. Hay excelentes dirigentes. Está el doctor Elmer Gamboa y está Jaime, quien es el actual presidente. ¿Jaime qué? Urbano. Jaime Urbano, sí. Pero o sea, la discusión no está en que ellos continúen en la Junta, no, además porque son excelentes amigos y son excelentes dirigentes. Y tienen su derecho. Y tienen su derecho. Yo lo que pienso es que no hay unos mecanismos de participación democrático. No lo hay. O sea, que le permitan a la base, acceder a elecciones de junta. Por ejemplo, si tú eres un docente de base, y esto es inconstitucional, si tú eres un docente de base y quieres aspirar a la junta directiva, pero no has sido directivo de una subdirectiva, no tienes derecho a postularte. Eso es desde todo punto ilegal. Claro. Porque si yo soy afiliado a una organización sindical, así como yo tengo derecho a elegir, tengo derecho a ser elegido. Entonces, no más de ahí se ve el rompe. Yo estoy proponiendo el voto preferente, las listas abiertas. Yo digo hoy, si somos cuatro planchas, yo le pregunto hoy a los maestros, ¿usted conoce los integrantes de cada plancha? ¿Usted sabe quiénes son? Y es el mismo estilo de la politiquería en este país. Uribe Vélez se presenta como cabeza de plancha para el Senado y arrastra 26 senadores. Claro. Quien vota por él no sabe a quién está eligiendo. Entonces, yo digo, en el movimiento sindical nosotros tenemos que acabar con esa práctica politiquera. O sea, yo no puedo permitir eso. ¿Qué estoy yo proponiendo hoy? Tiene que haber voto preferente, tiene que haber listas abiertas y un directivo no puede estarse más de 2 periodos ahí, porque tiene que darle vía al resto, a los que vienen atrás. Bueno, como la propuesta mía es esa, pues entonces no soy bien visto. No soy bien visto. A otros no les gusta esa idea. No. Pero no es el hecho de que no le guste a otros directivos, contrincantes suyos, esa idea, pero me imagino que sí a los electores, porque habrá mucho elector, habrá mucho docente que quiere el cambio y quiere la renovación tal y cual como se la está planteando. Diego, yo estoy muy sorprendido, porque he recorrido el departamento del Cauca y me he encontrado, hoy vengo de Guachene y los maestros me dijeron, Ever, estamos identificados con usted. Esto no puede pasar. O sea, esto no puede seguir pasando en nuestro sindicato.
Y así como hoy vengo de Guachené, he recorrido todo el norte del Cauca, voy para la costa dentro de 2 semanas. Creo que la próxima semana estoy en el oriente y yo sé que me voy a encontrar con la misma receptividad. O sea, yo me he encontrado con maestros que me dicen, Ever, no puede ser posible que en un sindicato haya monopolio. Es que es contradictorio. Claro. Y resulta que el monopolio, Diego, y esto pasa en la política, el monopolio te va dejando a ti en el ostracismo. Porque cuando tú te atornillas en un puesto, dejas de hacer cosas fundamentales, de lo que yo te hablaba ahora. Heráclito por eso hablaba de la dialéctica, hablaba del cambio. Es que renovar es dar vida. Eso es cierto. Entonces, el 21 son las jornadas electorales. 21 de septiembre. 21 de septiembre. Yo me puse a leer su programa de gobierno, que me parece muy interesante, un programa muy organizado. Y pues uno se acuerda de las campañas políticas, ¿no? Sí. No acuerda de las campañas políticas porque en las campañas políticas le llegan a uno este tipo de documentos donde aparece la hoja de vida del candidato, aparece el número en la respectiva plancha. A propósito, ¿le tocó un número bueno a usted? Pues el 1. Coge el micrófono. ¿Cómo logró usted? El 1. No. ¿Fue sorteo? Sí, es por sorteo y el destino nos dijo que vamos a hacer el 1 y yo tengo la convicción de que va a ser el número 1. Sí. Usted está proponiendo el tema de unas sedes sindicales propias para que el SUTEC tenga su propia sede en Popayán y en Santander de Quilichao. ¿Cómo cree que se pueda lograr esto? Primero tengo que decirte algo. Quienes fundamos el SUTEC fuimos unos ideólogos maestros del norte del Cauca. El departamento del Cauca está dividido hoy sindicalmente a nivel de magisterio. Azoinca tiene un terreno ganado en el centro y en el sur. Quienes creamos al SUTEC fuimos una porción grande de maestros del norte. El gran caudal que nosotros tenemos lo tenemos en el norte y en la costa pacífica. ¿Por qué yo digo hoy que al norte del Cauca le está haciendo falta una sede? Porque es que el 70% de los afiliados al SUTEC, que somos 3.500, es el sindicato de más proyección a nivel nacional, es el sindicato que más ha crecido a nivel nacional. El mayor porcentaje de afiliados del SUTEC hoy estamos en el norte. Y yo le he propuesto a la directiva, en mi calidad de maestro de base, que creemos una sede acá en el municipio de Santander. Usted sabe que al municipio de Santander confluyen los otros 9 municipios del norte. Y muchos maestros tienen que ir a hacer vueltas a Popayán y se tienen que devolver. Yo le he dicho a ellos, hombre, constituyamos una sede acá para facilitarle al maestro afiliado sus gestiones. Y al sindicato eso, pues eso tiene un costo económico, pero que es un costo que para el sindicato no es muy significativo. Y hoy la directiva tiene 4 o 5 directivos de la zona norte. Yo he dicho, pues con permanencia en la sede, que el docente se sienta representado y atendido por la directiva también. Eso no ha sido posible en 10 años. Y estoy diciéndole también al sindicato que ya es hora de constituir una sede en Popayán. Bueno, yo sí tengo que aceptar una cosa, allí se han hecho esfuerzos. Lo que pasa es que la propiedad raíz en Popayán está muy cara. Y en el presupuesto del sindicato hay un rubro procede. Pero a mí me parece que el sindicato tiene que agilizar mucho más eso. ¿Tiene otras propiedades el sindicato? No. Porque uno escucha hablar de Azoinca, y eso lo puedo decir yo.
Uno escucha hablar de Sodinca que tiene otras empresas, que tiene estación de servicios, que tiene otras empresas comercializadoras, cuando la función del sindicato en el fondo no es esa. No, es que los sindicatos no se hicieron para ser empresa. Y yo encuentro que los compañeros de Asoinca critican el capitalismo, pero son los promotores número uno. Entonces tú ves que tienen supermercados, tú ves que tienen estaciones de gasolina, tienen funerarias, y entonces uno dice, se le perdió el rumbo y la misión y la visión al sindicato. Nosotros no proponemos hoy eso, y en eso sí hay una identidad de criterio. Es que nosotros no vamos a hacer empresa. Y construir una sede no es hacer empresa. Es lo mínimo que nosotros debemos hacer. Entonces esa crítica pues visceral de Asoinca frente al capitalismo en el mundo, pues ellos mismos están ahogados y asfixiados porque tienen a Provitec, tienen urbanizaciones, tienen estaciones de gasolina, tienen supermercados y se han convertido en una máquina productora de lucro capitalista. Pero resulta que no responden al fin primordial de los sindicatos, que es defender los derechos laborales de los maestros. Afiliación a FECODE. ¿Por qué quiere hablar usted de la afiliación a FECODE según lo que observo acá? Ustedes, ¿por qué no se han afiliado a FECODE? ¿Cuál es la resistencia que han tenido? Mire, Diego, usted es abogado y usted sabe que la Constitución Nacional es norma de normas. Resulta que los estatutos de la Federación dicen que ellos no admiten el llamado paralelismo sindical. Pero el paralelismo sindical no es sino un formalismo. Hay varias sentencias de la Corte Constitucional que hablan sobre paralelismo sindical. FECODE argumenta que ellos no aceptan dos sindicatos de un mismo departamento. Ya, ajá. Asoinca, que está en FECODE, ¿de acuerdo? Entonces, ellos esgrimen que Asoinca, por haber sido el primer sindicato del departamento del Cauca, tiene el derecho a pertenecer a la federación. Sí. Yo hago parte del departamento jurídico del SUTEC. Yo le he dicho a la Junta Directiva varias veces, accionemos mecanismos jurídicos para demostrarle a la federación que ese tema del paralelismo es un tema antijurídico. Y yo me estoy comprometiendo con los maestros en eso. Si yo llego a la dirección, con el acompañamiento de los demás compañeros de la Junta Directiva o sin ellos, yo voy a poner en marcha eso. O sea, yo le voy a demostrar a FECODE que si bien ellos tienen el tema del paralelismo en los estatutos como tal, eso es una ilegalidad. A nosotros no nos pueden cercenar el derecho a pertenecer a la Federación de Educadores en el país. Nos están violentando el derecho a la asociación sindical. Y esta Junta Directiva hoy no ha hecho absolutamente nada frente a ese tema. Bueno, en Colombia, ¿quién realmente está trabajando el tema de la escuela sindical? La parte formativa, porque uno podría pensar que las nuevas generaciones hoy por hoy no hablan de sindicatos y pudiéramos pensar que fue de la generación pasada, al cual están perteneciendo todavía ustedes. ¿El joven de hoy usted lo escucha pensando en sindicatos? No, y eso es una función de los sindicatos. Esa es una función de los directivos de carrera. Hay dos cosas aquí en la plataforma mía que yo veo que el sindicato la tiene olvidada. El CEID y la escuela sindical. ¿El CEID es un centro educativo? El CEID, todas las filiales sindicales deben tener un centro de estudios e investigaciones docentes CEID.
Es que los sindicatos, Diego, y sería bueno que la gente que nos escuche entiendan eso, los sindicatos no se han hecho para enfrentar paros. O sea, la función de los sindicatos no es esa. Entonces, siempre que hay un paro, entonces dirá, es que este sindicato molesta. No, la función de los sindicatos va mucho más allá. Los sindicatos en primera instancia están para defender los derechos laborales de sus afiliados, en este caso de los maestros. 2, para formar al docente en lo pedagógico. Y ese formar al docente en lo pedagógico es el CEID. Y es un deber, es una obligación de los sindicatos llegar a las subdirectivas y trazar un plan de trabajo frente a eso, como trazar un trabajo frente a la formación sindical. O sea, nosotros estamos en la obligación de formar políticamente al maestro, para que mañana, que no vamos a ser eternos, mañana que no estemos nosotros, entonces haya una renovación, mucho más en el caso de los maestros que se presentan a concursos de méritos y hoy están entrando nuevamente, o sea, todos los años entran maestros nuevos. Entonces, ¿yo qué estoy viendo? Hoy el sindicato no está trabajando, ni escuela sindical, ni CEID. Nosotros los maestros tenemos que escribir sobre pedagogía. Usted se va al CEID de Adida en Antioquia, usted se va al CEID de FECODE y ellos tienen revistas de pedagogía en donde el maestro escribe sobre el quehacer. Claro, su pensamiento pedagógico. El SUTEC hoy no lo tiene. Y yo he peleado frente a eso también. Yo he puesto la discusión en la mesa, pero hoy eso está olvidado. La parte recreativa, ¿qué hay de los juegos deportivos? ¿Usted lo está impulsando o no lo está impulsando? Tampoco. Es que mire, Diego, cuando yo me lanzo como una alternativa, es porque yo veo que el SUTEC se convirtió en un sindicato contestatario. Entonces yo digo contestatario en el sentido de que cuando hay una crisis, el SUTEC sale. Sí. El SUTEC obedece a las políticas de la federación sin ser afiliado a la federación. Y esto es humillante. O sea, y yo lo digo abiertamente. El SUTEC obedece a las políticas de la federación, pero cuando nosotros buscamos a la federación para ser afiliados a la federación, entonces la federación dice no, claro, ustedes no pueden. Claro. Ahora, políticamente nosotros nos identificamos con la federación, claro, y eso no tiene discusión alguna. Pero yo sí digo que debe haber una retribución política frente a eso. En los 2 últimos paros nacionales, Asoinca le ha dicho públicamente a los medios de comunicación, nosotros no vamos a obedecer políticas de la federación, y son afiliados a la federación. Y nosotros, que somos rechazados por la federación, cumplimos a carta cabal las políticas de la federación. Usted aquí habla de la creación de una cooperativa docente, pero esa cooperativa, ¿cuál sería la filosofía? La filosofía de esa cooperativa, ¿sería la de convertirse en una competencia para otras cooperativas existentes o cuál es la filosofía cooperativa? No, mire, hay un espíritu, Diego, nosotros somos una organización sindical y muchas organizaciones sindicales tienen un apoyo económico. Y en esto hay identidad con los demás contrincantes, pues podríamos decirlo, aspirantes a la junta directiva. Nosotros queremos ofrecerle a los maestros una alternativa de préstamo ahorrativo común. Y en eso no hay ninguna discusión. No es para lucrarnos de eso. Pero sí de pronto ofrecer mejores beneficios. Pero ofrecer mejores beneficios.
que no tiene que ver nada con el accionar sindical, absolutamente nada. Es un ahorro común en el que los maestros que somos afiliados al sindicato nos podamos tender la mano unos con otros. Bueno, para el mecanismo de elección ya usted planteó lo del tema de la plancha, ¿no es cierto? Sí. De que sean a futuro, o al menos que usted dice que sea a futuro listas abiertas, que sean listas abiertas y el voto preferente. Voto preferente. Voto preferente, eso está dentro de la mecánica y está dentro de los mecanismos que usted está proponiendo para la elección. Allí tendría que haber una reforma estatutaria. Los estatutos dicen hoy que los directivos se pueden eternizar en el poder. Eso dicen hoy. Y los estatutos dicen además que se permite el voto cerrado. ¿Qué es lo que está hoy pasando? Dos líderes o tres líderes, tres dirigentes, escogen a un grupo de personas, las meten en la plancha, pero prestando el nombre, ¿ya? Y eso es como dar palos de ciego. Y yo digo que eso es dar palos de ciego porque, a ver, yo voto por el cabeza de plancha, pero no sé quién más hay atrás. Y eso se presta para prácticas políticas. Y yo quiero detenerme mucho en eso. Mire, yo sé que las organizaciones sindicales son ante todo organizaciones políticas. Sí, eso sí es claro. Eso no está tiene claro. duda. Pero lo que yo no puedo permitir es que un partido o un movimiento se apropie del quehacer sindical. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Allí hay una plancha que es del MOIR. Ahí hay una plancha que es del MOIR. Y yo digo una cosa, ¿podrá un partido político apropiarse de un sindicato? Claro. Pero No, más legalmente que, no tiene por dónde. Más que eso, el maestro es conocedor de eso. El maestro sabe que atrás entonces del candidato X o Y, que es maestro, hay unos intereses de un partido político Que quiere estar allí. que quiere estar ahí y que quiere ir ganando espacios que son del magisterio. Yo digo que no. O sea, yo tengo derecho a pertenecer a un partido político, pero lo que yo no puedo es utilizar la organización sindical para meter al partido político al que pertenezco yo. Yo me opongo a eso. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué tanta vigilancia hay de los órganos competentes a nivel nacional para estar pendiente de que ese tipo de cosas no pasen? No, porque es que allí no hay ilegalidades. O sea, si tú te pones a ver, vuelvo y te lo digo, para yo aspirar a una junta directiva necesito haber sido solamente directivo de una subdirectiva, Sí. Que eso es ilegal y ya lo expliqué, y nada más. Pero lo que yo vuelvo y te digo es, a mí me parece reprobable, rechazable. Que dirigentes que están en el sindicato tengan la camiseta puesta de un partido político. De un partido político, eso no puede ser. Claro. O sea, eso no se puede presentar en un sindicato de maestros. Yo no puedo manipular a los maestros para que me elijan a mí y elijan a los miembros de mi partido político. En búsqueda, y además se dan unos escenarios que yo creo que no vale la pena comentarlo aquí. Es que se empiezan a hacer las componendas, pues, de que si yo gano, entonces yo me quedo con esto y yo te cedo a ti esto y tú me cedes a mí esto. No, mano, esto, yo no comulgo con eso. Por eso me he presentado solo. Yo me he presentado solo, Diego, y yo te digo una cosa, yo invito a mis compañeros maestros a que el ejemplo que yo estoy dando lo hagan todos. Acompañando, sí, incluso acompañándolo para sí, llegar a... No, y que mañana, dentro de 4 años, no sea solo yo, sean varios los que se presenten y expongan sus ideas. No podemos permitir el monopolio más.
Bueno, pero entonces usted cómo va a hacer para fortalecer. Usted me dice que va a ir al oriente, que va a ir a la costa. Eso le cuesta una platica. Eso le cuesta una plata. Esto es como los políticos, esto es tan costoso como las campañas políticas. Sí, claro, mía, porque... ¿Le toca meter la mano al bolsillo? Sí, claro. ¿Usted no tiene quien los financie? No, todo esto es mío. Mío porque a mí me preocupa la situación del sindicato hoy, me preocupa. O sea, las aspiraciones mías no son egocéntricas. Yo he colocado en la mesa la preocupación por la situación que hoy vive el sindicato. Y estoy visorando que vamos a lo que fue Asoinca y hoy es Asoinca, porque aquí el monopolio se empezó a mirar. Y entonces yo en una reunión con los demás miembros, candidatos, somos 4. De los 4, 3 son directivos hoy. El único que no es directivo soy yo. Que está buscando yo les dije, a ver, ¿cuáles son las garantías que hay hoy? ¿Ustedes hoy recorren el departamento del Cauca en calidad de qué? ¿De candidatos o de directivos? Y pues obviamente ellos me dicen a mí que en calidad de directivos. Pero aprovechan allí para su campaña. Hombre, pues eso es obvio. Entonces ellos colocaron en la mesa un espacio de 10 minutos en la radio, 500 ejemplares de prensa y unos zonales. Y lo que me dijeron fue, esto es lo que hay para darle a todos. ¿Lo toma o lo deja? Lo toma o lo deja. Entonces yo le dije, no, yo lo tomo. Pues, o sea, yo recibo eso. Y el resto yo lo asumo. O sea, yo les dije, yo lo asumo. Yo quiero que los maestros me escuchen. Y Diego, he encontrado una receptividad muy grande en los maestros, porque es que los maestros no conocen, como dicen por ahí, el intríngulis de lo que hay internamente en los sindicatos. Y entonces el maestro simplemente se afilia de pronto buscando unos beneficios X y de ahí para se despreocupa de la organización. Y eso está bien, no, pues, o sea, eso está bien. Pues es el fin. Que se afilien al sindicato, sí, pero el maestro de base debería estar un poco más pendiente de la estructura y de cómo se maneja internamente un sindicato. O sea, no es el hecho de yo afiliarme y olvidarme de qué es lo que se mueve más allá de lo que el sindicato muestra. Pero uno observa muchos maestros que van a las reuniones sindicales. Entonces, cuando van a reuniones sindicales, ¿a qué se dedican durante ese tiempo? Vea, no solo el sindicato nuestro. No, pues me imagino que todos. O sea, todos. El afiliado asiste a la reunión cuando el sindicato es contestatario. O sea, el sindicato es contestatario frente a las crisis. Entonces te invitan a un zonal, vas, escuchas a una persona 3 o 4 horas y te volvés a ir. Esa es la mentalidad que hoy el docente tiene. El docente considera que los sindicatos están hechos para eso únicamente. Y cuando tienen algún inconveniente de tipo jurídico o laboral, buscan al sindicato. Pero el sindicato es más. O sea, el sindicato está hecho para cosas más grandes, como las que yo te estoy comentando. El sindicato está hecho para formar pedagógicamente, para formar jurídicamente, para formarte sindicalmente, para darte recreación. Por eso yo propongo ahí unos juegos deportivos, que tiene que ser un encuentro dentro de lo lúdico, dentro de lo pedagógico. O sea, el sindicato es una organización que tiene muchos frentes. Y yo hoy veo que el SUTEC ha caído en un ostracismo y ha caído en el ostracismo precisamente porque no se renueva la dirigencia. Y cuando hay una frase por ahí que dice que escoba nueva barre bien, pero esta escoba ya está vieja. Ya no barre. No, esta ya no. Y si barre, barre mal. Ahora, yo vuelvo y te lo digo.
y los coloco en nombre. El doctor Elmer Gamboa, que es mi gran amigo, el compañero Jaime, el compañero Ramón, son excelentes dirigentes, pero ellos no han entendido que deben haber unos relevos generacionales que le permitan oxigenar al sindicato nuevamente. Y esa es la propuesta que yo hoy estoy haciendo. Que es muy necesario. Sí. Me permitamos una pausa. Sí, Vamos claro. a una mini pausa y cuando regresemos quiero hablar del tema del programa de alimentación escolar. Ya. ¿Y sabe por qué? Porque yo considero que los sindicatos deben pararle vuelta también a eso. Claro. El sindicato, además de preocuparse por su afiliado, debería preocuparse también por la razón de ser de los docentes, que es el estudiantado. Por supuesto. Y ese tema del PRAE, ese tema del programa de alimentario en el país sí que tiene complicaciones, pero que da la sensación que ni siquiera los sindicatos lo han interpretado. Vamos a la pausa y ya retornamos. A ver, mi doctor Valderrama, usted, antes de ir a la pausa, yo le toqué un tema que tiene que ver con el programa de alimentación escolar. Sí. En sí, ¿dónde está el meollo del asunto? ¿Cuál es el problema de la alimentación escolar que no se puede resolver en Colombia? Lo voy a decir con la crudeza de la realidad. Si usted quiere que algo se dañe, Diego, entréguesela a los políticos. Si usted quiere que algo no funcione, entréguesela a la clase política de este país. El programa de alimentación PAE se corrompió cuando se la entregaron a la dirigencia política de este país. Cuando el PAE nació, el PAE estaba en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ajá. Y yo me acuerdo que en esa época no había tantos inconvenientes como los hay hoy. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que las gobernaciones y los municipios contratan al operador de alimentos. Cuando lo contratan lo hacen a través de una licitación, pero usted sabe las licitaciones en este país cómo se hacen. ¿Cómo se manejan? Eso todo mundo lo conoce. Las licitaciones en este país no son transparentes. Y entonces los alcaldes y los gobernadores se permiten manipular las licitaciones y ahí es donde viene el juega-juega. Y usted sabe que entre más manos manejen un tema, pues más encarecen el negocio. Y cuando el producto final llega a las instituciones, pues llega con costos elevados. Muy altos, sí. Llegan con la comisión que le tienen que dar a quienes les han permitido llegar allí. Y eso es lo que hace que los alimentos sean supremamente caros y de mala calidad. Cuando eso se termine, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo ha dicho el Procurador General de la Nación, esto lo ha dicho el Contralor General de la República, lo ha dicho y se lo ha advertido al Ministerio de Educación. Pero es que aquí no estamos hablando de dinero de poca monta. Aquí estamos hablando de miles de millones de pesos. Y la clase política y dirigente de este país que sale a espantarse porque los niños comen mal o porque no comen, ellos saben que en el fondo ellos son los responsables de que hoy el PAE no funcione en el país. Ese es el mal. ¿Qué hemos hecho nosotros los sindicatos? Pues nosotros los sindicatos hemos denunciado esto, pero allí sí, mire que su pregunta es supremamente buena. Y su pregunta es supremamente buena porque en esto tiene también intervención la comunidad educativa. Que la comunidad, los padres de familia y las comunidades son las que tienen que salir a protestar frente a esto. Y créame
que el acompañamiento de los sindicatos va a estar allí, pero por supuesto. Y su pregunta es supremamente buena porque desemboca en otro tema, en otro. A mí me da risa cuando los alcaldes, gobernadores y este presidente salen a decir que en este país se tiene que instalar la jornada única. Resulta que la norma dice que institución donde se implemente la jornada única tiene que haber 2 raciones de alimentos. De la mañana y el... Que no se pueden llamar refrigerio. Refrigerio, como se llama ahora. Que se tienen que llamar desayuno y almuerzo. Y eso lo dijo el presidente Iván Duque, que él se comprometía en que eso iba a ser así. Entonces, yo te pongo un ejemplo, Diego, y lo voy a poner bien extremo. Tú te vas para Alemania y en Alemania al niño lo recogen en bus a las 8 de la mañana. El niño llega a la institución y tiene médico, nutricionista, deportólogo, psicólogo. Tiene 3 raciones de alimento en el día. Tiene piscina, canchas de basquetbol, de voleibol, de fútbol. Al niño lo recoge el bus a las 3 de la tarde y lo coloca en la puerta de la casa. Y eso es una jornada única. Sí, única. Como debe ser. Los niños aquí en Colombia, yo tengo niños que vienen desde San Rafael, tienen que caminar por una vía polvorienta, 1:30 para llegar a la institución, de tal manera que tienen que salir de la casa a las 5:30 de la mañana. Llegan con una agua de panela. Tienen que entrar a las 7 de la mañana y salir a la 1:30 de la tarde. Y no tienen sino un solo refrigerio. Ajá. Y a la 1:30 de la tarde tienen que salir de ahí y volver a caminar 1:30 para llegar a las 3 de la tarde a la casa. Y muchos niños no ingieren sino el alimento de la institución. No tienen la opción en la casa. Allá no tienen deportólogo, no tienen nutricionista, no tienen absolutamente nada. Entonces, a mí un alcalde viene y me dice que es que hay que implementar la jornada única. Yo le digo, hombre, vea, yo eso no lo pongo ni en discusión. Yo tengo niños que se han desmayado en la institución y los he tenido que montar en la camioneta para llevarlos al hospital. ¿Y sabe qué me dice a mí el médico? Los médicos me dicen, este niño está desnutrido. FECODE hizo un estudio muy bueno, hace más de 10 años, y demostró que los niños promedio en este país te rinden intelectualmente hasta las 10 de la mañana. O sea, de 7 a 10 de la mañana ellos son productivos. De 10 de la mañana a 1 de la tarde ellos ya te entran a trabajar sin producir. Entonces este cuento de los políticos de querer meter la jornada única, hombre, eso no tiene asidero, pero ¿sabes por qué lo hacen, Diego? Lo hacen por una razón elemental. Los padres son cómplices en eso, porque los padres son felices no teniendo a los niños en la casa. Y entonces cuando el político llega y dice que tengamos al niño hasta las 3 de la tarde, el papá y la mamá son felices con eso. Claro. Pero lo que no saben es que su niño no tiene ni la capacidad física ni mental para mantenerse en una institución 7 u 8 horas. Ahí sí le hago una pregunta entonces. Yo me pongo a mirar lo del poder que tienen ustedes a través de FECODE y a nivel de la organización de los maestros a nivel nacional, que cuando quiere paran el país. Cuando quiere paralizan el país y sientan a los ministros con ustedes. ¿Por qué para este tema el mismo FECODE no ha promovido un paro hasta que el gobierno se siente con ustedes a resolverle el problema a los estudiantes? Pues quiero decirte, Diego, que los 2 últimos paros han sido no en reivindicaciones de los maestros. Los 2 últimos paros de la federación han sido precisamente
exigiéndole al gobierno nacional el aumento del presupuesto en educación. En educación. Y qué bueno que me haces la pregunta que me estás haciendo. Solo te lo voy a ejemplificar con una cosa. La institución que yo direcciono hace 8 años, y lo voy a decir públicamente, Sí. recibía por recursos de gratuidad 62 millones de pesos. Es una institución de 500 alumnos. Hoy tiene el mismo número de alumnos y hoy recibimos, en este año recibimos 34 millones de pesos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al gobierno nacional? Resulta que el costo de vida para ustedes opera para el resto de las cosas, pero no opera para los presupuestos de las instituciones. Ustedes, en vez de aumentarle el presupuesto a la institución, se lo vienen disminuyendo gradualmente hace 8 años. Este año nos llegó el 20% menos de lo que debía de llegar. Entonces, nosotros como sindicatos sí hemos hecho muchas cosas, y los 2 últimos paros, y los padres de familia, y cuando tú me entrevistaste en el último espacio, era precisamente para decirle a la comunidad: nosotros no estamos haciendo paros por reivindicaciones nuestras, estamos haciendo paro porque le estamos exigiendo al ministerio mayor presupuesto en educación. Es mentira lo que Juan Manuel Santos salió a decir, a cacarear el último año, que él había sido el presidente que mayor presupuesto le había dado a la educación. Eso no es así. En el plano de la realidad nosotros estamos demostrando que el presupuesto para educación en el país cada día viene siendo menos. ¿Usted tiene estudiantes sentados en el piso o tiene los pupitres completos? Cuando digo sentado en el piso es que hay estudiantes que no tienen pupitres. Quiero decirte que la alcaldía nos regaló o le entregó a la institución 80 sillas universitarias hace un mes, pero nosotros tenemos un déficit de más de 200, y a través de varios convenios con otras instituciones y con la iglesia, con el Banco de Alimentos, hemos logrado conseguir 150 más, pero con un presupuesto tan mínimo como es ese. Pues uno dice, si le compro asientos a los chicos, pues entonces el colegio se me va a caer o no lo voy a poder mantener. El panorama educativo en el país no ha cambiado en absolutamente nada. A la clase política de este país, la educación, como ha sido en la historia del país, ese no es un tema prioritario porque la educación no da votos. ¿Tiene los docentes suficientes? Tenemos la planta en este instante. ¿Completa? Sí, sí. Allá no tiene ese problema de que se enfermó, de que le dan la licencia, de que lleva 2 meses los muchachos sin el profesor, no tiene ese problema. Tengo una docente que viene en incapacidad hace 13 meses y la gobernación no le ha podido nombrar el reemplazo y los chicos están sin clase en este instante. Cuando la norma dice que después de los 30 ya tienen que tomar decisión. No, lleva 380 días de incapacidad y el reemplazo no ha ¿Qué llegado. pasa entonces con los estudiantes? ¿Quién le suple esa área? Yo busco ¿De los otros las docentes? estrategias para que docentes, que además les agradezco mucho, me colaboran para que los chicos no se queden sin clase. Pero, a pesar de todos los oficios que le he mandado a la gobernación. Pero, doctor Valderrama, en la próxima hablamos de otros temas de educación. Por supuesto. Cuando ya pase usted la campaña, la gente va a votar por el número 1. Por el número 1. Sus colegas docentes. Es facilito, ¿no? Por la renovación. Por la renovación, facilito. Mándele entonces el mensaje a los televidentes que le están observando, que son docentes que están pensando en votar por usted. No, el mensaje ha sido claro. Yo le quiero mandar un saludo, un abrazo muy grande a mis compañeros maestros. Nosotros no podemos repetir lo mismo que el país hizo con las elecciones presidenciales. Nos quejamos que el país es inviable, nos quejamos que la clase política sigue allí. Hubo una gran opción con la Colombia humana y no se pudo dar.
Perdimos el domingo el tema de anticorrupción, la clase política no va a hacer frente a eso nada, y hoy los maestros tienen una oportunidad para que el sindicato no siga en las manos de los mismos. Ahí está el nombre mío con el compromiso de que yo llego a la directiva y vamos a cambiar muchas cosas. Doctor Valderrama, muchas gracias. Diego, a usted, muy amable. Televidentes, a ustedes mil y mil gracias por haber estado con nosotros en este programa en el día de hoy. Quisimos hablar con el doctor Eber porque me parece muy agradable poder profundizar en temas y además de ello, inmiscuirnos en el tema sindical y decirnos algunas verdades, porque muchas veces hay muchos tapujos, muchas veces hay muchas cosas escondidas de esas que están allá, le echan tierrita y usted como televidente, la verdad, no se da ni por enterado. Muy amable, muchas gracias. La próxima semana tendremos otro tema de mucho interés con otros invitados aquí en nuestro programa Vamos al Debate.